Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Este mes es el mes de hablar sobre el Islam, sobre lo que está ocurriendo en Occidente, y qué mejor que hacerlo con especialistas, con analistas que sobre la base de sus grandes obras nos pueden dar perspectivas con respecto a este tema y principalmente sobre el tema de la islamización en Europa, esto de la guerra híbrida no declarada, y lo vamos a estar conversando con un gran invitado que traigo en mi canal. Pero antes, no olvides suscribirte, activa campanita y ojalá te puedas quedar hasta el final y puedas contribuir a este espacio para la libertad. Aquí estamos con el escritor, analista, jurista, principalmente porque es licenciado en Derecho en la Universidad de Deusto y con máster en Comercio Internacional. Alejandro Espinosa Solana, quien es también columnista en El Debate, muchos artículos interesantes que he estado leyendo y sobre su última obra, que es Hacia la Islamización en Europa. Lo traigo como invitado especial, en la cual agradezco al profesor José Luis Orella, quien hizo posible el poder tenerlo acá en el canal N11 desde el otro lado, desde España. Así que primero saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, pues muchas gracias. Estoy agradecido por tu invitación y dispuesto a nuestro coloquio y nada, encantado y agradecido. Encantada yo de tener aquí la posibilidad de que podamos conversar, que podamos reflexionar sobre este tema de la islamización, sobre el Islam como religión, como un proyecto político. Creo que eso es importante ver esas perspectivas. Y a raíz de su gran libro, que espero pueda llegarme pronto, porque he esperado mucho de ciertas obras que a veces son difíciles de obtener rápidamente, pero lo voy a dejar en la descripción de este video para todos quienes quieran comprarlo. Pueden hacerlo en Busca Libre, acá con peso chileno, y también lo pueden hacer en Amazon o en Casa del Libro y otras tiendas internacionales. Si puede mostrar ahí su libro, Alejandro, ahí en Sí, pantalla, bueno, ese el gran es un libro. libro de 700 hojas. Sí. No es necesario leerlas todas porque tiene un índice también muy extenso en donde uno eh, puede ¿cómo se puede mostrar aquí? Para el Puede otro lado, ahí sí. escoger, es decir, no es Sí, una novela, no es una novela que haya que leer desde el principio hasta el final. Esta es la carátula, ¿vale? Hacia una sí Europa es. islamizada, el desafío migratorio musulmán, una guerra híbrida no declarada. Sí, Insisto que no es una novela, como son 700 páginas, no es una novela en la que haya que leer pues el planteamiento, nudo y desenlace, como cuando estudiábamos literatura en el colegio, eh, sino que está dividido tiene tres partes y la parte central, la principal, la primera es introductoria, un poquitín más teórica, en donde presento a varios autores, expertos, think tanks, tanto europeos como americanos, y cómo se posicionan respecto de este tema. Y la parte central, el grueso, analizo en profundidad 8 países europeos: Francia, Suecia y Dinamarca, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Holanda y Suiza, ¿vale? Y ahí analizo, pues, cómo ha ido evolucionando demográfica y sociológicamente la presencia de musulmanes en esos países, eh, la educación de los jóvenes musulmanes, su pensamiento, el empleo, desempleo, ayudas sociales, la delincuencia, la población carcelaria, otros aspectos sociológicos como es la utilización del velo, lo que significa. A nosotros nos lo intentan vender como una opción libre
y voluntaria de una identidad religiosa, pero en realidad lo que hay detrás es la expansión, la propagación del fundamentalismo islámico y desde pequeñas las mujeres están muy condicionadas, aunque de mayores creen llevarlo de forma voluntaria, en realidad están muy condicionadas por la sociedad islámica o musulmana que las rodea, y supone también, esto resulta más evidente en sociedades como la francesa, en donde hay todavía mayor número de musulmanes que en España, supone un desafío cotidiano del fundamentalismo islámico hacia las sociedades occidentales y nuestras instituciones libres, democráticas en las que vivimos. Bueno, todos esos aspectos yo los analizo con muchísimos datos y detalles, datos desde que son datos de muchísimas fuentes, objetivos, tangibles. Y luego también tengo una tercera parte de conclusiones mías personales, también basadas en datos. Eso es el libro. Sí, tiene mucho análisis también del tema estadístico y principalmente, y yo creo que eso es lo importante, es que también las fuentes de las que hay para poderse basar en lo que expresa en el libro, yo creo que eso es lo fundamental también, en que la gente recurra e investigue de lo que está ocurriendo, de lo que también circula en redes sociales, porque la información es demasiada y de repente cuesta hacer esa discriminación respecto de qué es lo que está realmente pasando y lo que puede ser una desinformación. Y eso hoy en día es lo más complejo que nos toca, sobre todo tomando en cuenta una sociedad que poco lee, poco investiga y que pasa la mayor parte del tiempo conectada a un dispositivo. Entonces, Claro. ahí lo interesante de hacer estas pequeñas conversaciones. Yo intento demostrar con esas 700 páginas, que pesa 1,2 kg, intento demostrar con ese libro y con ese compendio de muchísimos datos que lo que está detrás de aquello que se nos presenta como un proceso de inmigración, de enriquecimiento cultural, de cómo esos países, ciudadanos de esos países huyen, bueno, pretenden un futuro mejor en nuestros países occidentales, como eso que se nos presenta desde un lado buenista y blanqueado, en realidad es aprovechado y lo que hay detrás es... hay libros también de algún francés, como por ejemplo un tal Poisson, que dice el Islam a la conquista de Occidente. Detrás lo que hay es una enorme, ingente financiación, sobre todo de países árabo-musulmanes en la península arábiga, las monarquías del Golfo, Arabia Saudí y Qatar principalmente, pero no solamente ellas, sino después se han ido uniendo pues, Kuwait, en alguna medida también Emiratos Árabes, pero incluso es una estrategia global a la que se han unido países como Turquía, que también tiene mucha diáspora turca en Europa, principalmente en Alemania, pero no únicamente, unos 5 millones, en Alemania podrían ser más de 3. Por supuesto, países del Magreb, como Marruecos y Argelia, evidentemente en Francia, también en España y en alguna medida en Bélgica y en Holanda. Y detrás hay toda una estrategia diseñada desde hace tiempo, implementada sin prisas, desde hace décadas, poco a poco, en la que se intenta aprovechar esos flujos migratorios, siempre de musulmanes hacia Occidente. Usted no verá un occidental, un europeo, puede ser por razones puntuales. Por ejemplo, hay muchas personas, muchos trabajadores cualificados que van
a países del Golfo para ayudar en la construcción de toda esa ingente proyectos inmobiliarios y tal, que ahora también lo están un poco diversificando. Pero usted no verá que de forma masiva y creciente haya occidentales que vayan a vivir a países musulmanes. Siempre es curioso que son los musulmanes los que huyen de sus países hacia países occidentales libres y en donde tampoco parecen estar contentos. No están contentos allí de donde huyen, pues por falta de futuro, por derechos más restrictivos, y llegan a un país en el que, al que no se sienten identificados con ellos, los países occidentales, porque somos infieles, necesitan proyectar aquellas sociedades proyectarlas en nuestros países occidentales, ignorando nuestras leyes, tratando de imponerse, y todo eso es aprovechado por élites que yo llamo árabo-musulmanas, que pueden ser tanto potencias extranjeras como he descrito del Golfo y otras a las que se han ido sumando a esa estrategia que yo llamo global, tanto por ellas como también por muchas organizaciones panislamistas, como pueden ser la más destacada es los Hermanos Musulmanes, que se van infiltrando en nuestras sociedades, en nuestras instituciones, en nuestras asociaciones, ONGs, prensa, de una forma muy lenta, desde hace décadas, para magnificar su presencia, defender su alegato, que siempre es en favor del Islam, que se convierte así en un proyecto político de asentamiento, de ocupación, de imposición, de expansión. Y nuestras sociedades democráticas libres no saben y no tienen los instrumentos suficientes, porque detrás lo que hay es una imposición, insisto, una guerra híbrida no declarada, lo llamo yo en mi libro. No sabemos, con nuestras legislaciones que no están preparadas para esta invasión, llaman muchos, no sabemos reaccionar. Incluso le diría más, si no me excedo en la respuesta. Dentro de nuestras sociedades también tenemos el enemigo en casa. Aquellos, usted habrá, no sé si se oye por allí, pues el wokismo, la teoría woke, sí, que implanta pues el racismo, la xenofobia, que intenta atacar. Todo esto está aprovechado también por estas entidades árabo-musulmanas. De hecho, estos países, principalmente Arabia Saudí y Qatar, financian con ingentes millones de dólares, cientos, y a lo largo de los años miles de millones de dólares, a universidades americanas que van implantando ese wokismo, pues la teoría de género, todas estas cosas que para el Islam es absolutamente inimaginable, sin embargo las financian y paralelamente van utilizando diferentes elementos como puede ser, por ejemplo, pues la cuestión palestina, el antirracismo y meten en la misma maleta el antisemitismo. Y todo esto, en un totum revolutum, en Occidente no sabemos, con nuestras legislaciones, no sabemos relacionar contra ello. Y sobre todo, además, hay unos elementos normalmente progresistas de izquierda que lo intentan aprovechar en su favor, porque ven en estas nuevas flujos migratorios crecientes, masivos, sus futuros votantes. Es lo que ocurre ya en Francia. En Francia el Partido Socialista ya ha dejado de tener protagonismo, ya no tiene casi representación.
aunque la alcaldesa de París sigue siendo socialista. Pero se presentó en las últimas elecciones presidenciales y, vamos, ahora es lo que se llama la Francia insumisa de Mélenchon. Lo digo porque este es un ejemplo que va por delante de España. La Francia insumisa, en donde tiene un gran corpúsculo alrededor en las últimas elecciones legislativas, pues se hablaba más de la cuestión palestina que de los reales problemas que tiene Francia, que no son pocos. Entonces, todo esto lo aprovechan sectores llamados autodenominados progresistas, como si los demás fuésemos retrógrados, en nuestras sociedades, desde un punto de vista exclusivamente interesado, fomentando eso porque buscan en esos inmigrantes, en esos flujos migratorios, sus futuros votantes, aunque sea, y ellos lo saben, en detrimento de nuestra sociedad, de nuestra convivencia, de nuestra legislación libre que hemos tenido hasta ahora. Sí, soy claro, porque tampoco sé cuál es la presencia de este problema en Latinoamérica, entonces, o en Hispanoamérica. Entonces, no sé. Hace poco yo di una conferencia en una universidad española, en Albacete, y previamente pues me di, el día previo que llegué y el día mismo de la conferencia, pues me di una vuelta por la ciudad. Es una pequeña capital de provincia española. Y no existe el problema como lo existe en mi ciudad, que es Bilbao, desde donde yo le estoy hablando, en Barcelona, en el Levante, Valencia, en Madrid, en el País Vasco, donde yo estoy, en Bilbao. Y entonces yo a veces me preguntaba, les estoy hablando a estos estudiantes que no ven el problema en sus calles, porque esto va creciendo, creciendo. Entonces, pues tampoco sé si en Latinoamérica, a lo mejor al hablarle yo a usted que está en Chile, me puedo hacer entender, porque claro, cuando uno no siente y no tiene el problema, lo ve como muy lejano, pues sí, lo considera así, ¿no? Entonces, pues es un problema muy serio. Y ya voy a acabar, que no sé si estoy hablando demasiado, porque no solamente tenemos estos actores externos, sino que además tenemos unos cómplices en casa que están utilizando todos estos artificios falsos para, en el caso de los progresistas de la izquierda, en su favor, pero en detrimento de nuestras sociedades, de nuestra convivencia, de nuestras leyes, de nuestras libertades, de nuestra estabilidad política y económica. Bueno, esto es lo que le puedo decir por ahora. No, es mucho, es muy importante este análisis que hace a raíz de su libro y particularmente esto de las realidades. ¿Cuánto estamos nosotros conectados con la realidad que surge y que se enfrentan diferentes países y en la cual uno puede ver la desconexión que hay tanto de políticos como de personas? Me refiero a personas promedio, en común. Y eso lo puede ver ahí cuando haces análisis en España mismo, esa desconexión donde lisa y llanamente las personas dicen, esto no me afecta, no lo veo y por tanto tengo una percepción muy diferente a lo que verdaderamente ocurre en las personas que están actualmente viviendo, pasando dificultades, no tan solo propias, sino que también para con sus hijos en las mismas escuelas. En Hispanoamérica es un tema más o menos similar. Uno les habla del tema del Islam y es una desconexión absoluta porque la verdad que nosotros tenemos el tema con inmigrantes haitianos, colombianos, venezolanos, una delincuencia desatada. No tenemos un tema religioso porque particularmente aquí tenemos toda una decadencia en cuanto a religiosidad. Pero sí hay un aspecto, un mínimo común denominador que creo que se puede ver en lo que estamos conversando y que es esta inmigración que te lo tildan como algo espontáneo, como un flujo
aparentemente espontáneo. Y lo que hay detrás es algo más profundo. Ahí hay una financiación, que en este caso lo expresa desde el punto de vista para referirse a la inmigración musulmana. Acá en particular también hay una financiación. Desestabilizar es un mínimo común denominador en la cual siento que estamos desde un lado u otro del mundo. Creo que ese es un mínimo común en ambos casos. La desestabilización de los estados, entre comillas, democráticos, que hoy en día ya democracia es muy difícil ya hablar porque principalmente por todo lo que ha ocurrido y por lo que ciertas personas se catalogan como demócratas, pero sin embargo no reconocen las elecciones eh, o las decisiones de un pueblo soberano, como lo que ocurre en Venezuela. Pero hay aquí una importante financiación y también una inmigración que muy bien lo dijo Paloma Hernández en una de sus entrevistas que ha tenido en YouTube. Decía, esto es una invasión masiva. Y en esa invasión masiva, la gente que llega también no es el perfil que uno pretende decir, bueno, viene gente profesional, viene a contribuir al país, sino que hay un tema también de una invasión cultural, política e incluso social, porque eso desestabiliza la cultura y si la cultura que tú llegas ya está en decadencia, es muy fácil el poder, creo yo, poder imponer tus reglas y empezar a crear estas suertes de barrios donde tú gobiernas con tus leyes interiormente. Y externamente la policía podrá introducirse o podrá determinar hasta cierto punto porque también tiene restricciones. Curiosamente, esto es como un mundo al revés. Tienes restricciones porque inmediatamente te acusan de islamofóbico o te acusan de xenófobo o te acusan de antisemita. Pero cuando ocurre con el tema del cristianismo, eso es libertad de expresión. En eso, a mí me resulta interesante en lo que ha hecho de análisis en su libro y por eso también mi idea es que podamos también desmitificar estas cosas que surgen en las redes sociales o en los mismos políticos que descaradamente mienten o tienen un discurso con respecto a decir esto, tranquilos, que aquí estamos integrando, aquí hay solidaridad con las personas, aquí hay que aceptar que ciertas personas quieran hacer una declaración y contribuir a una desestabilización en protestas, de llevar el velo y al mismo tiempo empezar a sacar o bien a generar ciertas faltas de respeto con emblemas o con insignias que son de los católicos. Entonces, en eso eh, me resultaba algo desalentador el reflexionar sobre lo que surge en torno a la islamización y por eso interesante en lo que hace el planteamiento porque es la idea que en esta conversación podamos ir sacando ciertas cuestiones que parecen estar como muy alejadas o parecen no ser tan reales o parece que no están así como se dice y podamos hacerlo y dar a conocer a la gente lo que verdaderamente ocurre en estas inmigraciones y en esta solidaridad basada en este estado de bienestar que lo que ha traído son graves consecuencias y eso también lo habla en su libro y en muchas conferencias con respecto a lo que hay detrás en este gran estado de bienestar, de solidaridad que tiene, parece que muchos derechos y pocas obligaciones, y eso también genera desestabilización a nivel educativo, a nivel económico, y hay algo ahí. Esa es la razón que me gustaría ahí poder desentrañar en base a lo que ha investigado y lo que está en su libro. Bueno, en aquella tercera parte que yo me refería de mi libro, en la que son conclusiones, son 5 apartados, uno de ellos lo dedico al engaño que vivimos en nuestras sociedades. Yo creo que el gran problema que tenemos, uno de los más grandes problemas que tenemos en estas sociedades
libres, hasta ahora desarrolladas en Occidente, es que todo aquel que tiene una posición de poder, bien sea político, bien sea social, bien sea incluso las empresas privadas, tiene poder de emitir un mensaje hacia el resto de la sociedad, evidentemente va a emitir el mensaje que le favorece y que desea, que no necesariamente tiene que ser acorde a aquel que le interesa al emisor. Y por eso pienso que constantemente nuestras sociedades, por eso doy en mi dedicatoria, que se le dedico a los jóvenes de nuestros países y de nuestras sociedades, doy importancia a una educación dirigida hacia la excelencia, porque sociedades engañadas son muy manipulables. Entonces, en este tema concretamente, hay dos tipos de discursos por todos aquellos que piensan diferente a mí y a lo que defiendo, que solamente defiendo la realidad y el beneficio de nuestras sociedades, solamente eso. Entonces, para todos aquellos para los que yo soy un disidente, yo y las personas que como yo somos disidentes, hay dos tipos de discursos. El discurso más fácil, que cuela entre mucha población joven, por ejemplo, que es pues el de la integración, el de la inclusión, el de la diversidad, últimamente he oído también el de la humanidad, todo esto que es, digamos, por llamarlo de alguna manera, buenista y fácil de inseminar de alguna manera a determinadas mentes no suficientemente alertas. Por ejemplo, los jóvenes, que no tienen un conocimiento todavía y una experiencia y una perspectiva de la vida. Para todos aquellos que somos y que intentamos descubrir la realidad con datos, hay otro discurso más agresivo, que es el del racismo, la xenofobia, la estigmatización, el discurso del odio. Últimamente, por ejemplo, nuestro gobierno está impulsando unidades de investigación en la Policía Nacional y en la Guardia Civil contra los discursos de odio, que simplemente, y hay algunas condenas y algunas personas perseguidas, simplemente por expresar un pensamiento que la otra parte pretende que sea único, el oficial, el que ellos intentan distribuir, un pensamiento único solamente pues, por argumentarlo con datos y con fundamento y con un temor que tenemos evidente de qué va a ser de estas sociedades en nuestro futuro. Y cuando tú decías aquello de los haitianos en vuestros países, que perdóname, pero desconozco vuestra realidad, ¿sabes? Aunque he estado en alguna ocasión ahí, incluso he estado en la República Dominicana, en donde también hay mucha inmigración haitiana. Quise pasar a Haití, pero me dijeron que no. No sé cómo está estructurado y cómo está concebido eso, pero en el caso de Europa y de la inmigración musulmana en Europa, creo que puede ser ligeramente diferente. Aquí, como te he dicho antes, forma parte de un proyecto. Antes he mencionado un libro de Jean-Frédéric Poisson, que es un político francés que ya hace muchos años escribió El Islam hacia la conquista de Occidente, ¿vale? Él encontró un documento, pues leyendo tal, de alguna organización perteneciente a la Liga Islámica Mundial, que es una organización derivada de la dinastía saudí, con muchísimos corpúsculos y muchísimas otras organizaciones debajo de ella, llega a ser incluso observadora en las Naciones Unidas, y cómo había un proyecto de islamización de Occidente. Entonces, yo lo que quiero decir es que, en este caso, es un proyecto político diseñado, implementado desde hace décadas. No sé cuál es el caso de la inmigración o de los flujos migratorios en Latinoamérica,
Pero en Europa, respecto de los musulmanes, porque como decía antes, es que solamente los musulmanes emigran hacia países libres, pero ningún occidental emigra para instalarse allí, tener hijos, descendencia de forma masiva y creciente hacia Arabia Saudí, hacia Qatar, hacia Bahrein, hacia Kuwait, hacia Emiratos Árabes o hacia Turquía, o en el caso del Magreb, en el norte de África, hacia Marruecos o Argelia o Túnez. Ningún occidental se le ocurre hacer eso, por cuestiones empresariales, económicas, comerciales, tal, pero mientras que al revés es de forma masiva. E insisto, como he dicho antes, es curioso porque no están ahí contentos allí de donde huyen, pero tampoco están contentos aquí porque no hacen nada más que reclamar, exigir, crear hostilidad, una segregación que se va manifestando en eso que habrás escuchado algunas veces, las zonas no-go o los guetos, cada vez mayores, en donde impera el desempleo, la delincuencia, el caos, la suciedad. Mira, en el 2018, que lo he estado pensando y lo he estado escribiendo mientras tú decías, para diferenciar lo que pueda estar ocurriendo en Latinoamérica, que yo lo desconozco, respecto de los flujos migratorios en comparación a Europa, en el 2018, Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudí, ya dijo que pretendía convertir a Oriente Medio en la nueva Europa. Eso no se consigue ni construyendo, como han sido sus principales industrias, grandes complejos inmobiliarios en sus países desérticos. Ahora están diversificando, invirtiendo en sectores estratégicos como es la energía, las telecomunicaciones aquí en Europa, pero también se consigue, como hablabas, como los dos hemos empleado esta palabra, desestabilizando allí donde te quieres instalar, ¿me entiendes? Entonces, esto. Y el velo que mencionabas, pues también, ya te he dicho cómo no es lo mismo. Aquí hace 5 años, en España, no se veía un velo. Y ahora sales a la calle en determinados lugares. Como te dije, no en Albacete, donde fui a dar una conferencia a su universidad, pero aquí en Bilbao, por supuesto en Cataluña, en el Levante, que es toda la costa mediterránea, Valencia, Murcia, y todo esto pues es una imposición de todo tipo, demográfica, institucional, en los medios, y es muy triste porque somos sociedades en nuestro pensamiento y concepción de vida incompatibles, sobre todo con unos números crecientes en nuestras sociedades, ¿de acuerdo? En fin, no sé si estoy redundando un poco en lo que ya decía y en lo que decías tú, pero confirmaba un poco lo que tú dices. Además, desgraciadamente, yo creo que tenemos, todo esto deviene también un poco de que en Europa, en los países desarrollados, en Japón también ocurre, pues el estilo de vida ha cambiado y las mujeres tienen una fecundidad menor. Entonces, también nos intentan hacer ver que la inmigración es siempre buena, porque la necesitamos. Coño, es buena, sí lo es, pero si recibimos personas que son incompatibles con nosotros, que tienen un pensamiento antagónico, unas costumbres contrarias a nuestras leyes, si vienen personas que no están cualificadas, que no hablan nuestro idioma, que tampoco lo aprenden, que se incrementan la delincuencia y los delitos sexuales. En España, yo tengo datos por aquí, que lo he estado leyendo antes que me pierdo porque son muchos números, pero tengo datos aquí para parar un tren, que decimos en España. En Cataluña, el 91% de los condenados por agresiones sexuales son extranjeros. Un tercio de los presos extranjeros en España son marroquíes. El 80% de la delincuencia en Barcelona y en Cataluña son magrebíes. El Magreb comprende
Marruecos, Argelia, no sé si Túnez, ¿sabes? Que son el principal número de ciudadanos extranjeros en España y de adquisición de nacionalidad. Cuando adquieren la nacionalidad, porque además nosotros en eso somos, tenemos unas legislaciones que se han quedado obsoletas. No teníamos, cuando nos dimos determinada legislación procesal, penal, de derechos incluso a nivel internacional europeo, no nos dimos cuenta que algunos enemigos nuestros, hay estudios de seguridad nacional que se refieran a los flujos migratorios como algo que aprovechan estados hostiles a nosotros. Cuando nos dimos esta legislación en derechos fundamentales y tal, no nos dimos cuenta que nuestros enemigos no declarados, porque son socios comerciales, ¿sabes? Iban a aprovechar estas legislaciones favorables que nos habíamos dado cuando nuestras poblaciones eran homogéneas y cohesionadas, lo iban a aprovechar en su beneficio, pero en nuestra contra. No sé si también hago... Por ejemplo, es lo que he mencionado antes con la libertad religiosa. La libertad religiosa está prohibida en el Islam. Cuando tú naces en un país musulmán, tienes que ser siempre musulmán. Incluso los códigos penales lo penalizan, ¿sabes? Y está prohibido, no puede ser apóstata. Tienes que permanecer toda la vida siendo un... Esa libertad religiosa que ellos esgrimen en nuestro territorio es curioso porque en sus países esa libertad religiosa no existe. Lamento mucho que haya gente que no se dé cuenta de esto, por ejemplo, muchos jóvenes, y aquellos que lo intentamos advertir, estemos demonizados y perseguidos, insultados como racistas en todos los medios pagados por nuestro gobierno, que no conoces allí, te podría recitar, pero sería inútil porque bueno, allí estáis muy lejos y no sabéis nada. Estamos perseguidos. Parece mentira, insultados como racistas, como xenófobos. Es muy triste porque nosotros hemos sido esas sociedades garantistas que yo antes intentaba describir. Y ahora hay cada vez hay menor libertad de expresión y mayor es el pensamiento único entre la población. Por eso yo antes decía que una sociedad en donde la educación se priorice y creemos unos ciudadanos libres, con conciencia, fundamentados, con conocimiento, pero esto no lo quiere la izquierda en nuestro país. Y aquellos progres quieren tener una sociedad adormecida y estos nuevos ciudadanos como votantes suyos. Y es descorazonador. Y me extraña que algún interviniente también tuyo anterior se entretenga un poco en el lado más bonito del Islam. Por ejemplo, el lado espiritual. Yo no soy islamólogo, no soy teólogo, no soy tal, simplemente veo los problemas que esa civilización está causando en nuestros países libres. Y hay otras gentes pues, que intentan ver el lado iluminado que yo pues no lo veo. Y, bueno, en ese adormecimiento social, que yo creo que se incluye Hispanoamérica en todo lo que ocurre, porque a muy poca gente en realidad le importa lo que implica una decadencia del cristianismo, una islamización que cada vez toma más preponderancia y parece ser que también tiene representantes dentro de no tan solo la parte política, sino que incluso en la misma Unión Europea, cuando se determinan ciertas políticas,
eh, no todas de índole económica, sino que incluso de índole social. Y, y en ese adormecimiento surge la gran pregunta, si el Islam es un aliado o es una amenaza. Y yo ahora tomo esa pregunta que quizás es un tema más profundo que nos puede tomar más tiempo, pero yo creo que en esa reflexión la pongo en esta parte final del programa porque en su libro que habla sobre esta islamización, habla de una guerra híbrida no declarada y también conversábamos previamente las diferencias que hay en cuanto a cultura, en cuanto a nuestras formas de vida, que son incompatibles con la religión islámica, sea la interpretación que sea. Hay diferencias enormes y que si podemos verlas desde una perspectiva religiosa, pueden haber ciertos símiles, ciertas similitudes que tienen ambas en cuanto al surgimiento, pero nosotros hemos moldeado nuestra sociedad sobre la base de ciertas tradiciones, sobre la base de ciertas formas de comportarnos y hoy en día parece ser como que hay gente que incluso siendo occidentales, me voy a decir como siendo occidentales o siendo europeos, incluso acá en América, pero que es mucho menos en cuanto a ese tema, se ponen un velo y hacen una defensa con un desconocimiento tan grande, una defensa hacia una religión señalando de que prácticamente es la mejor o en realidad es la que todas deberíamos tener, no midiendo las consecuencias que eso significa, tampoco en realidad defendiendo la tradición misma, independiente de la decadencia en que nosotros estamos y de una sociedad endemoniada, una sociedad atea, que también lo conversaba con el padre Gabriel Calvo Sarroete, no hay una defensa sobre lo que es propio, sobre lo que es de tu país, no hay un amor por el país tampoco, pero si te pones un velo o si haces una protesta en torno al feminismo y haciendo una defensa enorme hacia el Islam, como que hay un gran respeto hacia el tema de las mujeres, eso es alucinante, es una cosa que preocupa para quienes nos interiorizamos en aprender, para quienes creamos estos espacios para poder dar a conocer a las personas de manera didáctica temas que son complejos, temas que son profundos y como usted mismo lo señaló en su libro, de tanto trabajo que en definitiva hay una persecución. Si yo soy disidente, si yo opino contrario al régimen, si estoy en contra del político, soy de extrema, soy ultra, soy del otro lado, soy fascista. Y Claro. eso es un tema realmente complejo También hoy en ocurre día. así eso en Latinoamérica, también ocurre así en Hispanoamérica, sí, sí, sí. Así, Aquí, así, aquí así nuestro tal gobierno, cual. nuestro gobierno puede hacer cualquier desmán, cualquier corrupción, Sí, bueno, hay tantísimos problemas de corrupción y de personalismos y de ocupación de las instituciones y solamente lo combaten entre sus fieles con éxito, ¿eh? Y solamente ¿sí? lo combaten con dos palabras, bueno, o tres o cuatro. Fango, extrema derecha y así, todo es bulo y Sí. fango, todo es bulo y fango. Yo quiero decirte una cosa respecto de lo que... Aquí donde me ves, yo soy agnóstico, pero evidentemente acepto, no es que acepte, sino que asumo lo que son los pilares de nuestra civilización judeocristiana. Ujú. El esfuerzo, el trabajo, el gusto por las cosas bien hechas. No reniego de mi historia. Y aunque yo no soy creyente, sino que soy agnóstico, pues amo a mi país, que fue mayoritariamente católico y que tuvimos una historia como la que fue y que no puedes rechazar hoy en día. En cuanto a si veo el Islam como un aliado o amenaza, yo te voy a decir, eh,
podemos ser aliados comerciales, pero desde el momento en que esa población antagónica, insatisfecha, quejosa, impositiva, expansiva, viene en forma masiva a nuestros países, en número cada día más creciente, y tratan de imponerse, ahí no podemos ser aliados. Podríamos ser buenos vecinos y países aliados comercialmente o incluso políticamente, no lo sé, si ellos permaneciesen en su casa y no viniesen a la nuestra a imponerse. Es lo que yo he dicho y ha salido varias veces, el subtítulo de mi libro Hacia una Europa islamizada, el desafío migratorio musulmán, una guerra híbrida no declarada. No es una guerra con balas, es una guerra demográfica, tanto por los flujos migratorios como por la descendencia que tienen aquí, y luego antagónica e impositiva. Desafecta además. Ellos no están contentos de donde huyeron, por supuesto que son sus países idealizados, sus paraísos islámicos, pero que dejaron atrás, pero tampoco están contentos aquí. Tienen una... Yo creo que el musulmán, yo nunca hablo de forma individualizada de las personas, sino como comunidades. El musulmán adolece de una enfermedad, ya entrecomillado, que es el victimismo. El ejemplo es, bueno, en Palestina tú tiras la piedra, pero coño, cuando te la devuelven, entonces ya viven de ello. En nuestros países occidentales viven de hacerse los victimistas aquí, en Palestina y en todos los sitios en los que pueden. Y luego tienen un gran, fíjate, muchas de las, salvo aquellos que han encontrado petróleo debajo de las piedras, todos son países en vías de desarrollo, con unas precariedades y con un presente y un futuro cuestionable desde el punto de vista económico. Por eso huyen, pero luego lo quieren implantar aquí, no se adaptan, tienen además de aquel victimismo al que yo me refería, viven con un resentimiento hacia todos, hacia los judíos, hacia los europeos colonialistas, hacia los americanos imperialistas, y eso, junto con su religión también, les impide avanzar. Cuando digo su religión también, efectivamente, pues hay muy pocos para los miles de, no sé si son 1.800 millones o 1.000, no tengo ni idea. Hay 4 premios Nobel. Compáralo con sus enemigos acérrimos, los judíos, que tienen un 20% de premios Nobel. Bueno, tienen 4 premios Nobel, pero 3 son de literatura o algo así. Tecnológico solamente 1. Y creo que además fue un musulmán que emigró a Estados Unidos. No recuerdo ahora con tal, ¿no? Entonces, su religión arcaica, su manera de ver el mundo y la vida diferente a la occidental, les impide avanzar. Ese resentimiento, ese victimismo. Hay que olvidar el pasado, no vivir continuamente todos y mirar hacia el futuro, el presente y el futuro para avanzar. Pues eso, que es lo que creo que hemos hecho bien en las sociedades occidentales desarrolladas, libres, garantistas de derechos, no lo han hecho ellos y es un instrumento que obstaculiza nuestra convivencia. Entonces, aliado o amenaza, creo que podríamos ser buenos convivientes como países tal, con buena voluntad, pero no si intentan invadirnos, no con balas, sino con un sutil crecimiento de sus poblaciones que no se adaptan, sino que pretenden imponerse, antagónicas. Y la Unión Europea, que también la habías mencionado, pues decía Sartori, que es ha fallecido en el 2017, un
un intelectual italiano, la Unión Europea es un gigante con pies de barro que no es capaz de detener la inmigración masiva que nos destruye. En España, por ejemplo, incluso olvidando esa falta de cualificación, ese pensamiento antagónico, esa incompatibilidad, es que no podemos, incluso numéricamente, llegaron solamente, no me refiero a aquellos latinoamericanos que han venido a través de aeropuertos con pasaporte, aunque luego permanezcan después de expirado el visado con el que llegan, porque son políticas europeas que debemos aplicarlas. Pero solamente por mar, en el último año llegaron 64.000, perdón, no sé, 60 y alrededor de 60.000. El año anterior 54.000. Hemos tenido otros años en los que ese número no podemos asumir una inmigración antagónica, que no habla nuestro idioma, no cualificada, que no tiene interés en integrarse, que no aprende el idioma para después formarse. Y sin embargo, aquellos que no piensan como yo y que están en el poder, nos lo meten como la diversidad, como un valor absoluto que tenemos que aceptar sí o sí. 2015 y 2016 fueron unos años en los que hubo muchísima inmigración musulmana hacia Europa, la crisis migratoria, los años de crisis migratoria se llamaban, principalmente venían de Oriente Medio, pero también hubo magrebíes del norte de África. En la Nochevieja empezó esto en Múnich, en una plaza central de Múnich, donde está una catedral, la estación central de ferroviaria. No sé si nos hemos excedido ya del tiempo. Hubo pues mil, pero claro, las autoridades intentaron taparlo, como en Rotherham y Rondale en Gran Bretaña. Agresiones sexuales que la policía intentó ocultar y poco a poco fue la prensa sacándolos. 2.000 personas, como decían las víctimas y los testigos, con rasgos árabes o norteafricanos. Esto en Múnich, que después se fue descubriendo que fue en más ciudades alemanas y europeas. Y el imán de Múnich, un tal Abu Yusuf, Abu no sé qué, decía, la culpa fue de las mujeres, que iban prácticamente desnudas y perfumadas, provocando a los agresores. Y en Gran Bretaña, en dos ciudades, a ver si recuerdo el nombre, Rotherham y Rochdale, allá por Birmingham, no lo sé, en el interior de Gran Bretaña. Durante más de un decenio se estuvieron ocultando agresiones sexuales por parte, eso ha sido muy, ha resurgido aquí, pero yo lo menciono ya en mi libro, en varias páginas, los 2 episodios que te estoy diciendo, las agresiones sexuales en Suecia también, como han aumentado, y en otros países. Durante más de un decenio, musulmanes pakistaníes, ya nacionalizados británicos o lo que fuese, desarrollaron pues alrededor de, no sé decirte el número de miles de agresiones sexuales contra niñas menores de edad, de familias desestructuradas. Y la policía británica y los servicios sociales lo ocultaron durante más de un decenio precisamente para que no les tachasen de islamofobia un poco y en vez de decir islamofobia, que es muy largo, dicen racismo, xenofobia, discurso del odio, extrema derecha, estigmatización, y así estamos. Es increíble, pero bueno, así estamos. Así estamos y vivimos situaciones más o menos similares acá en Hispanoamérica, particularmente en Chile. Ya no es el Chile que era de aquellos tiempos, ha tenido también mucho ingreso de inmigrantes que van bajo esa idea de la reunificación familiar, así se le llama Sí, por el aquí también. estado de Gabriel Boric, reunificación familiar de supuestamente gente que está ya
con residencia en Chile. Es curioso eso. Y lamentablemente uno ve las cifras y hay nacionales, niños hoy en día sin matrícula porque no hay cupo en los colegios ya que está rodeado de gente extranjera. Y esa es las bondades, lo digo entre comillas, las bondades de este estado de bienestar, estado de bienestar solidario, Así es. integrador, que penetra en las esferas íntimas del ser humano y te dice qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, a quién tienes que aceptar y de qué tienes que callar. Entonces, hoy en día tenemos que tener cuidado hasta lo que decimos en este canal porque si no puede ser objeto de censura y de strike. Hay muchos le han censurado los canales también por evidenciar las Te cosas como digo son. que, te digo que nuestro ministro del Interior, socialista, hace poco acaba de incrementar, te leería, no sé, el discurso que dio, incrementar en los dos cuerpos principales policiales de España las Mm, unidades para investigar en redes los delitos de odio porque no te puedes pronunciar contra esta inmigración masiva, antagónica, incompatible, creciente, cuando, en alguna ocasión algún, ¿cómo se llaman? Tuitero, youtuber, lo que sí, sea, que ha calificado, escúchame, solamente por esto, que ha calificado de invasión estos flujos migratorios crecientes contrarios a nuestra natal, lo han juzgado. No sé el resultado del tal, pero solamente por calificar de invasión. Recientemente, a una activista que toda la prensa la llamó de ultraderecha. Tú no lo sabes, pero no lo sabéis tan lejos, pero en el año 2021, en mayo, después de la pandemia, nosotros acogimos aquí, el gobierno acogió en un hospital de una localidad española, en Logroño, al líder del Frente Polisario, que es un territorio que Marruecos ha ocupado por el Sáhara Occidental, ¿vale? Entonces acogimos a su líder, además fue una colonia española sobre la que nosotros tenemos una responsabilidad internacional que ejercer y por presiones nuestro gobierno ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre ese territorio. Pues tenemos los ciudadanos, una especial querencia por ese territorio porque, oye, fue nuestra colonia, la ocupamos y después la tenemos que haber, la liberamos frente a una marcha verde civil marroquí, huimos. Bueno, es muy complejo ahora explicarlo aquí rápido, pero el caso es que en mayo del 2021 acogimos aquí a su líder en un hospital. Bueno, pues inmediatamente después, escucha lo que te voy a decir, entre 10 y 12.000 marroquíes invadieron Ceuta, que es una ciudad fronteriza tenemos dos ciudades que pertenecen a España en territorio africano, en el norte de África, que son Ceuta y Melilla, y que Marruecos aspira a su soberanía. Bueno, pues por haber acogido en España, en un hospital, al líder del Frente Polisario, que es el mayor enemigo para Marruecos, nos invadieron 10.000, 12.000 marroquíes de forma ilegal y unos 1.500 fueron menores, que esos no se pueden devolver. Y algunos incluso murieron cuando atravesaron la frontera por mar, ¿vale? Bueno, pues en aquella ocasión, pues determinados grupos activistas se manifestaron frente a la embajada de Marruecos en Madrid y una chica, pues lideresa o la que estaba al frente, pues gritó muerte al invasor. La acaban de condenar a 1 año y pico de cárcel. Si no tiene antecedentes, no entrará en prisión, porque la primera vez que te condenan a prisión, a cárcel, por menos de 2 años, no entras en prisión si no tienes antecedentes, ¿vale? Pero la han condenado a 1 año y pico por decir muerte al invasor, por gritar
en una manifestación frente a la Embajada de Marruecos que nos había enviado a 10 o a 12.000 marroquíes ilegales en nuestro territorio, solamente como represalia, pico de prisión, por gritar muerte al invasor, que efectivamente era un invasor. Y como invasor hay que rechazarlo. Si encima metes una nueva población que no tiene nada que ver con nosotros y que rema en contrario en sus propios intereses, vamos al caos económico y social, que es lo que pretenden nuestros enemigos. Aquellos que te decía que financian toda esta imposición islámica creciente en nuestras sociedades. Y cuanto más débiles seamos, más económica y socialmente, cuanto más débiles, más fácil es adueñarse de nosotros. Pero siempre está ahí la diversidad, el multiculturalismo, la inclusión, todo, ¿sabes? No podemos luchar contra... Bueno. Es complejo, pero al mismo tiempo requiere de valentía el exponer estos temas, en debatirlos en estos espacios. Yo sé que son temas muy profundos que nos tomaría, bueno, de hecho nos excedimos, yo ocupé de su valioso tiempo para estar en esta conversación, y me queda agradecerle de este espacio, de también de una forma de expresar lo que uno siente también como escritor, de lo que uno también siente como patriota, de lo que uno ve en su propio país. Me sumo también porque uno lo siente desde acá, desde Chile, de lo que sucede y creo que tenemos similitudes en lo que, en lo que sucede, en lo que nos acongoja y en lo que vemos. Y más aún nos ofusca cuando las demás personas parecen no importarle la desestabilización y dicen, bueno, es parte del proceso, hay que seguir la corriente. ¿Para qué seguir remando contra la corriente? Es mejor unirse. Y en eso yo creo que este espacio también cumple ese objetivo de ser el medio de poder expresar lo que a uno le acongoja y lo que muy bien está escrito en su libro. Así que, profesor, o sea, yo espero humildemente que nos podamos ver en otro episodio y ávidamente también leer de lo que ha investigado, de lo que ha dedicado tiempo y que estos conversatorios en un tiempo más también sean vistos y podamos ver qué es lo que se encadena en unos años más en todo este mal escenario que se ve, tanto Yo soy político pesimista. como social. Yo soy pesimista. Estoy escribiendo, no lo he mencionado, estoy escribiendo un libro sobre Europa y te digo los países que analicé, fueron 8, pero ahora estoy escribiendo uno sobre la situación actual en España, la misma temática, y soy muy pesimista. De hecho, el título que tengo pensado, todavía me falta a lo mejor 1 año y pico o 2 para acabarlo, ¿no? Pero pienso titularlo España islamizada, y el subtítulo, la insidiosa destrucción de un país, de un continente y de una próspera civilización. Y soy pesimista porque no, en algún momento yo creo que tú has mencionado a los hijos o a la segunda generación o a los jóvenes, sí. Y yo digo, estos padres jóvenes, ¿qué sociedad les vamos a dejar a esos niños? Y me entristece mucho, me entristece mucho. Estoy contentísimo y orgulloso de que me hayas buscado, encontrado, de haber participado en tu tal, pero tengo una inmensa tristeza, incomprensión también de lo que está ocurriendo. No sé por qué hemos llegado, no sé ni cómo ni por qué hemos llegado a esto, y soy pesimista. Soy pesimista porque en algún momento hemos mencionado las nacionalidades, lo he mencionado yo. Una vez en España, por simplemente el hecho de nacer, por el jus soli,
por la concesión de nacionalidad, por las residencias, por todo, consigan la residencia, estaremos ya entrampados, como le ocurre a Francia, a Bélgica, tenemos una pequeñita posibilidad, pero no parece que la queramos aprovechar. Y todo, te lo digo, es en nuestra casa todo es por el egoísmo de esa izquierda que busca sus votos, y en el exterior por aquellos enemigos, aparentemente amigos y socios comerciales, pero en el fondo enemigos que quieren ocuparnos para su Islam. Sí. Bueno, de hecho, Ras Salam, en una declaración que le hicieron, que también es filólogo árabe, Conozco a Ras Salam, sí. él indicó que no era algo de sorprendernos que en 30 años habláramos ya de una Europa islamizada, y más con lo que estaba ocurriendo con el estado de salud en ese entonces del Papa Francisco, y también esa simpatía por esto que se le llama la tolerancia religiosa, la libertad de expresión, empezar a simpatizar con religiones que tienen sus diferencias, y eso va a existir siempre. Y más con el escenario que se ve del cónclave y todas estas cuestiones que surgieron de mucho antes. No es que uno está siendo culpable al Islam de todo lo que surge, es un factor, pero hay muchas cosas que desencadenaron de tiempo atrás, y que en cierta medida conversamos también con el escritor Carlos Paz. eh, es parte de lo que también tenemos que instruirnos y ver de qué manera se va a enfrentar. Eso es un escenario complejo y no está muy alejado de lo que ha expuesto usted en este programa. Así que, qué mejor, qué más que podamos volver a conversar Bueno, yo estoy a tu más disposición. adelante. Estoy a tu disposición. Sí, muchas gracias, Alejandro, por estar aquí y poder patentizar lo que ocurre desde esa vereda y a través de esta gran obra, que insisto a todos que lo voy a dejar en la descripción de este Vale, video para sí, que sí, lo sí. puedan adquirir. Pero bueno, que Ahí no se está. asusten, ¿eh? Si no, como te bromeaba antes, con este tocho, si no sirve para mojárselo a la cabeza a un enemigo. Así Bueno, es. Tiene ya bueno, un kilo y medio, así que es un 1 peso kilo 200 considerable. gramos, 1 kilo 200 y voy por el segundo sobre España, que no creo que sea menor. Y sobre el Papa Francisco, decirte una cosa, yo soy agnóstico y no sigo mucho a la Iglesia, ¿vale? Mm, Quiero decir, las noticias y tal. Pero ahora, cuando hablaban de él tras fallecer, pues hablaban del diálogo que ha tenido con líderes del Islam. Y yo veo a todos los ciudadanos marroquíes desarrapados, sucios, marginales, que no se sienten españoles, sino que, te lo digo con franqueza, son desafectos. Hay algún filósofo holandés que lo dice, que nos odian a los occidentales, que le califico como ingenuo si cree que entrevistándose él con no sé quién puede llegar a conciliar unas poblaciones que son, te lo vuelvo a decir por enésima vez a riesgo de aburrir al auditorio, incompatibles y antagónicas. Si viviésemos separados, podríamos ser amigos y socios comerciales o políticos. Pero desde el momento en que vienen de forma masiva y creciente a no adaptarse, sino a imponerse, es aquello en lo que subtitulo mi libro, una guerra híbrida no declarada, una invasión, una ocupación. así es, profesor, Bien, escritor, analista, jurista y patriota. Ya, yo creo que eso es lo que uno destaca en todo esto, y además grandes columnas que también la gente les dejo ahí para que puedan leer y también informarse. Agradecer este tiempo y, y de este espacio para la libertad.
Muy bien, muchísimas gracias a ti por invitarme, ¿vale? Muchas Sí, gracias. chao, chao.